no obra la justicia de Dios. Estamos oyendo un consejo que nos da el siervo de Dios, Santiago. Estamos oyendo que todo hombre debe ser pronto para oír. El que es pronto para oír, aprende. Y el que es tardo para oír, no aprende. Y luego dice, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué dice el Espíritu Santo así? Leamos el Proverbio 14:17. Proverbio 14, versículo 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. En el mismo capítulo 14, el versículo 29. El que tarda en airarse es de grande entendimiento, mas el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hay quienes dicen que son fáciles para airarse, se enojan pronto, y Santiago dice, tardo para hablar y tardo para enojarse. Y el que fácilmente se enoja hace locuras. Y luego en el versículo 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Y en el Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos, su loor permanece para siempre. Gracias a Dios por la palabra. David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con una lámpara no tan fácil nos vamos a embarrancar, no tan fácil vamos a tropezar. Y la palabra es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Solo que hay que entender y hay que practicarla, porque dice que los que practican la palabra tienen buen entendimiento y su loor permanece para siempre. Qué lindo se oye cuando leemos Lucas 1, 5 y 6. Zacarías y Elizabeth era un matrimonio y los dos andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Se le oye bonito, ¿verdad? Un matrimonio que andan irreprensibles delante de Dios. Es decir, que no les estaban reprendiendo a cada poco, no les estaban jalando la oreja a cada poco. Errores se cometen a veces, pero nos corrigen y enmendamos nuestro error, enderezamos nuestros pasos. Lo triste y lamentable es que a veces cometemos los errores, nos amonestan, nos reprenden y no hacemos caso. Eso es lo triste. Entonces, estamos oyendo esta tarde los consejos del siervo de Dios Santiago y estamos adjuntando el Proverbio 14. El que fácilmente se enoja hará locuras
y el que tarda en airarse es de grande entendimiento. Hay creyentes que tienen grande entendimiento. ¿Quiénes son? Son aquellos que no se enojan fácil. Hay quienes no se enojan fácil. Son pacientes de espíritu. Pero hay quienes son fáciles para enojarse, rápido para enojarse. Ese es lo malo. Pero oigamos lo siguiente en el capítulo. Seguimos el capítulo 19, 11 del Proverbio. 19 y versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alta la ofensa. En el segundo libro de Samuel, capítulo 16, usted encuentra a David cuando Simeí lo maltrató. Lo maldijo con una maldición pesada, porque le gritaba y le decía: hombre perverso, sanguinario. Y no solo se conformaba con maltratarlo, sino que le tiraba pedradas, le tiraba tierra. Pero David pacientemente no le hizo caso, lo ignoró, pasó en alto la ofensa. Sin embargo, tenía algunos generales coléricos, como Abisai. Abisai le dijo: mi señor, deme la orden. Me dan la orden y yo le quito la cabeza a Simeí. Déjalo. Porque si él me está maltratando, es porque Dios le ha dicho que maltrate a David. Dios quiere que esa maldición que nos está echando, Dios lo vuelve en bendición. Y así fue. Esa maldición que le echó Simeí a David, Dios lo tornó en bendición. Y a él le cayó la maldición. Porque cuando Salomón se quedó en el trono, le dijo a David: tú sabes lo que ha hecho Simeí conmigo. Me maltrató cuando yo venía huyendo de tu hermano Absalón. Yo no le hice nada. Tú eres un hombre sabio y sabes lo que vas a hacer con Simeí. Bueno, lo mandó a traer y le dijo: Simeí, tú maltrataste a mi padre una maldición pesada. Yo no te voy a matar, le dijo, pero vas a hacer una casa en Jerusalén y quédate ahí, le dijo. Y el día que salgas de aquí, oiga bien, el día que salgas de aquí, morirás. Está bien, dijo él, está bien, así lo hago, la palabra es buena. Pero se le huyeron unos sus criados y él tuvo que salir de Jerusalén. Cuando regresó, lo mandó a traer David y lo ejecutó y lo mató. Dice la palabra que Dios no tendrá por inocente al culpable. Por eso, hermanos, la palabra es lámpara, nos enseña cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que responder, cómo tenemos que vivir. Y si nosotros aprendemos, obedecemos la palabra de Dios, nos va a ir bien. Si no obedecemos la palabra de Dios, nos va a ir mal. Yo le voy a recordar lo que dijo Pablo en el capítulo 20, versículo 24 de los Hechos. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Ese era su deseo de Pablo. De ninguna cosa hago caso. Que estén hablando bien o que estén hablando mal, no haga caso. Las dos cosas son malas. Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él quería terminar su carrera con gozo.
cumplir con el ministerio que había recibido del Señor Jesús. ¿Lo terminó? ¿Positivo o negativo? Positivo. En la segunda carta que escribió a Timoteo, en el capítulo 4, versículo especialmente el 6 y 7, le dijo al joven Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás me está guardada la corona de justicia que el Señor juez justo me va a dar en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Terminó la carrera. Me encanta esa palabra. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Son tres cosas para ganar corona de justicia. Pelear la buena batalla. Hay quienes han peleado la buena batalla desde la juventud. Hay quienes terminaron su carrera, guardaron la fe, fueron fieles al Señor, confiaron en Él hasta la muerte. Así se gana la corona. Sí, así se gana la corona. Y el profeta Job, en el capítulo 36, versículo 11 del libro 36, 11 dice: si le oyen a Dios y le sirven, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no le oyen, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. La palabra nos da la clave cómo continuar nuestro camino, cómo terminar la carrera con gozo, porque de todos modos vamos a llegar algún día, no muy lejano, pero nos debe interesar terminar la carrera, pelear la buena batalla, terminar la carrera, guardar la fe. Son tres cosas para ganar la corona que Dios nos quiere dar. Entonces, estamos oyendo en estas palabras: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay una palabra que está escrito en el Eclesiastés capítulo 10, me acuerdo que está versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay veces que el espíritu del príncipe se exalte contra usted. No dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay mujeres que son reprendidas, nos reprenden duramente, tal vez algún error cometido, grave o leve, pero si no tienen mansedumbre, luego dejan su lugar, dejan su hogar, dejan su casa, ya caen en infidelidad por abandono de hogar. Y la palabra dice que la mujer no abandone su esposo, su compañero de hogar, ni que el hombre abandone a su mujer. 1 Corintios capítulo 7, ¿verdad? Ese es el consejo que nos da el Espíritu Santo. Y si usted, hermano, es reprendido en la asamblea, es corregido por motivo justificado o no justificado, lo corrigieron, pero usted practica la mansedumbre, que es un vestido, no va a abandonar su lugar, no va a dejar su lugar, ahí permanezca. Pero si no tiene mansedumbre, se va a ofender y va a dejar su lugar, y usted es el que va a perder por dejar su lugar donde está. No deje su lugar, permanezca ahí, pase lo que pase, permanezca en su lugar. Capítulo 29 de Proverbio, versículo 11. Proverbio 29, 11. Capítulo 29, 11.
El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Dice que el necio le da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio sosiega su ira. Eso quiere decir que el sabio no quiere decir que porque es sabio no se va a enojar. Se enoja, pues. No somos humanos, nos enojamos. Pero lo que se trata es sosegar, tranquilizarse. Eso es lo que hay que hacer. En cambio, el necio le da rienda suelta a toda su vida. ¿Hay necios? Claro que sí. En el capítulo 5, 14 y 15 de Efesios dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay creyentes sabios y hay creyentes necios. El Señor se goza con los sabios, pero con los necios no solo se entristece, sino que también se enoja. Que el Señor nos ayude a ser creyentes sabios, a recibir con mansedumbre la palabra y a practicarla. El Proverbio 29:11 que estamos leyendo dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Los consejos son de Dios y hay que tratar de recibir la palabra de Dios y practicarla, hermano, y practicarla. Es cierto que hay hermanos muy enojados, algunos porque sí traen su carácter, otros porque están enfermos, ¿verdad? Porque la enfermedad a veces lo mantiene uno con mal carácter. Pero lo que hay que hacer es estar cerca del Señor, buscar a Dios en oración para mantenerlos con la tranquilidad, ¿verdad? Para mantenerlos tranquilos, para domar la carne, que no nos doma la carne nosotros, sino que nosotros domemos la carne, gobernemos la carne, sujetemos la carne, hagamos morir todos los deseos de la carne. Así dice Colosenses capítulo 3, hace morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es lo que tiene que ser el creyente. Entonces, el necio da rienda toda su vida, mas el sabio sosiega su ira. Capítulo 4, versículo 26 de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4 y versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque el Eclesiastés 7:9 dice que el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces no nos conviene vivir enojados, estar enojados. Como humanos que somos, claro que nos enojamos. Pero lo que tiene que ser el creyente es no pecar. Y no que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y no hay que darle lugar al diablo. Lamentablemente le damos mucho lugar al diablo, hermano. Cuando nos enojamos y no sacamos el enojo de nuestro corazón, estamos dando lugar al maligno. Cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no meditamos la palabra, no perseveramos, le estamos dando lugar al diablo. Y si se le da lugar al diablo, ¿qué hace el enemigo? ¿Qué hace el diablo con nosotros? En el capítulo 5 de los Hechos, yo me acuerdo, está en el capítulo 5, cuando Ananías vendió su heredad y no entregó todo el dinero a los pies de los apóstoles, no entregó todo el dinero, solo entregó una parte nada más con consentimiento de su esposa. Trajo la ofrenda de la heredad y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al momento cayó Ananías, quedó muerto. Mentir al Espíritu Santo. Los dos estaban de acuerdo, los dos murieron.
¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Porque le dieron lugar. El diablo llena el corazón del hombre no solo de engaño, de mentira, de celos, de iras, de contiendas, etc. ¿Y qué tiene que meter el diablo esas cosas en el corazón del creyente? Porque el creyente le da lugar al diablo. Si no le damos lugar al diablo, el diablo no puede llenar nuestro corazón. Pero como el creyente le da lugar al diablo, entonces el enemigo aprovecha, como aprovechó con Ananías y Zafira, les llenó su corazón. Entonces el consejo que es: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Salmo 106. Salmo el 106 y su versículo que vamos a leer es esta palabra. 106, versículo 32. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. En el capítulo 12 de Números se encuentra cuando Dios dijo: no hay como mi siervo Moisés. Así lo consideró Dios a Moisés. Es más manso que todos los hombres. Porque cuando lo criticó Aarón, cuando lo criticó María, Moisés no dijo nada. Solo lo oyó nada más. Las murmuraciones de María y de Aarón. Él no dijo nada. Pero Dios lo defendió a Moisés, castigando a María 7 días afuera del campamento por murmurar contra su hermano Aarón. Los castigó Dios, pero el hombre no dijo nada. Dice que era un hombre manso. Sin embargo, esta vez en el Salmo 106, versículos 32, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Dios le dijo a Moisés: reúna a la congregación, les vas a dar a beber, porque la congregación quiere beber agua. Y vas a reunir a la congregación y vas a hablar a la roca, vas a hablar a la roca en presencia de la congregación. Pero Moisés ya estaba irritado, su espíritu impacientado. Es muy peligroso cuando el espíritu se impacienta. No solo podemos pecar con nuestra boca, hablando lo que no tenemos que hablar, sino que también podemos usar la mano. Moisés usó su mano. Dice que golpeó la roca 2 veces con su vara, 2 veces. Y Dios le dijo: habla la roca y te va a dar agua. Moisés ya estaba enojado, estaba impacientado, ya no habló a la roca, sino que golpeó la roca 2 veces con su vara. La roca dio agua, pero él pecó contra Dios por haber golpeado a la roca. Y eso se hace cuando el espíritu se impacienta. El creyente habla precipitadamente, ya no atina para hablar. ¿Ha visto usted algunos así para hablar? ¿Quién los oye cuando están hablando? Ya nadie los cae a la boca cuando emprenden a hablar precipitadamente, y eso ya se llama pecar contra Dios. Cuando el espíritu se impacienta, el creyente peca. Moisés poquito le faltó para entrar a la tierra de Canaán, poquito les faltó, y por un poquito no entraron a la tierra de Canaán. Le dijo Dios: no vas a entrar a la tierra de Canaán, te vas a subir en el Pisga, Aarón en el monte Hor y tú en el Pisga, y muérete ahí, ya no vas a entrar a la tierra de Canaán. Moisés le rogó a Dios, le dijo: Señor, yo quiero entrar a esa tierra, quiero ver esa tierra, Señor. No me hables más de ese negocio, le dijo Dios. Dios estaba enojado con Moisés y ya no entró a la tierra de Canaán. Poquito les faltó. Grandes hombres de Dios pecaron contra él. Cuando se enojaron, la congregación enojó a Moisés, se impacientó su espíritu y pecaron contra Dios los 2 varones de Dios. Y ya no entraron a la tierra de Canaán. Entonces, por eso, hermanos, es una lámpara para nosotros, para tener cuidado, para ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos.
Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es el consejo de la palabra de Dios, porque estamos en la tierra. El fracaso de un creyente no solo es adulterio. Aquí Moisés no cometió adulterio. Por enojarse, habló precipitadamente. ¿Y sabe cuál es el otro pecado que está próximo para los ancianos? Lo que dice Pedro capítulo 5. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es otro pecado que se puede cometer también. Señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hay muchos ancianos que ya agarraron señorío sobre el pueblo del Señor. Usan el abuso de autoridad. Y el abuso de la autoridad quiere mucho cuidado. Es un pecado que se puede cometer y ese es parte del pecado que cometió Moisés. Abuso de autoridad. Los creyentes tenemos que tener mucho cuidado, mayormente los ancianos, colaboradores. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, para que las cosas sean en el orden de Dios y como está escrito. Estando escrito en la palabra de Dios, no hay ningún problema. Yo me acuerdo cuando don Rogelio discutió en San Francisco del Alto sobre 1 Corintios 14. Los profetas hablan 2 o lo máximo 3 y los demás juzguen. Yo lo oí esa discusión en San Francisco del Alto, fue esa discusión. Don Rogelio enseñó esa palabra en la conferencia, la primera vez que oí esa palabra ahí. 2 o lo máximo 3. Se hablaban hasta a veces 4 o 5 predicadores en ese tiempo. Predicaban hasta 4 o 5. Y esa vez él dijo, la palabra, la doctrina solo nos autoriza 3 máximo, 2 o máximo 3. Así dice la palabra de Dios y nosotros hemos pasado afuera de la doctrina, digo él. Y la discusión fue que por qué se estaba enseñando en conferencia eso. Se enseñaba, porque así está escrito aquí, 2 o lo máximo 3, así dice aquí. Si usted dice 4 o 5, eso ya es usted, le dice, pero la palabra solo autoriza 3 nada más. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que tenemos que hacer, dijo él. Y ahí se quedó, porque está escrito en las Escrituras. Entonces, quiere mucho cuidado, hermanos, para la enseñanza de la palabra de Dios, para no pasarnos y no hacer y no usar abuso de autoridad. Porque al hacer el abuso de autoridad, el creyente arriesga a pecar contra Dios, especialmente los ancianos. Capítulo 19, 13 del Salmo. Salmo 19, 13. Oigamos cómo dice el 19, 13 del Salmo. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Un creyente limpio de la soberbia. Lo corrigen, acepta su corrección, se ajusta a la palabra de Dios y ahí estamos. Ahí queda sano el creyente y limpio de gran rebelión. Cuando el creyente ya no se sujeta, ya no obedece a la palabra de Dios, le hablan una vez y otra vez, ya no se sujeta, el creyente ya está soberbio, Yo me acuerdo de un hermano que predicaba, era un profesional en Mazatenango, hace unos años. Lo corrigió don Benjamín Menchú, porque hablaba estilo italiano cuando predicaba. Infiernore, amigore, arrepentira, todo eso es un estilo, algunos predicadores lo usaban antes. Y don Benjamín le dijo, hermano, hable correctamente conforme a la palabra de Dios. No le quite ni le ponga la palabra. Una vez, siguió. Otra vez. Bueno, lo corrigieron 2 veces, la tercera vez, cortaba la comunión, por soberbio, por no sujetarse. La corrección viene para nosotros, nos sujetamos, enmendamos nuestro error, ahí estamos. El asunto es cuando el creyente se ensoberbece, le entra la soberbia en su corazón y ya no se sujeta, entonces ya va al camino desviado.
Me gusta esa palabra. Entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mantener nuestro corazón limpio de todo lo malo, para que con limpieza y con conciencia limpia y corazón limpio sirvamos al Señor. Pablo le dice a los Hebreos capítulo 10, versículo 22: acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificar los corazones de mala conciencia y lavar los cuerpos con agua pura. La palabra es el agua pura, viene a limpiarnos. Nos dejamos, nos limpia, ahí estamos. Que el Señor nos ayude a entender su palabra y que la bendiga en nuestros corazones. En el nombre